Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ya. Aquí son las 8 de la noche. En algunas partes del país, como en el centro, son las 19 horas, las 7 de la noche. Pero bueno, vamos a iniciar con, una vez que hemos visto los diferentes horarios en los que estamos iniciando, de todos los que nos integramos a este espacio abierto, vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la primera semana, en la cual vamos a hablar acerca de los modelos que nos van a servir para analizar la dinámica de la población. En el primer espacio abierto para el aprendizaje, pues hicimos referencia a lo que significa, por ejemplo, el nombre de nuestro módulo número 13, análisis en procesos sociales. Analizar variación en procesos sociales. ¿Por qué? Porque los procesos sociales, como los relativos a la economía y la dinámica de la población, tienen variaciones en cuestiones cuantitativas, es decir, numéricas. Y cuando hablamos de cuestiones numéricas, pues las matemáticas es un gran aliado para poder medir este tipo de variaciones, como en el caso de la dinámica de la población, en el cual es un campo muy amplio del conocimiento. Si ustedes ven las estadísticas del INEGI, si ven las estadísticas de la CONAPO, comprenderán que para llegar a hacer un estudio de algún aspecto de la población se requiere de profesionales con gran conocimiento en la materia, ¿no? Aquí estamos conociendo algunos aspectos básicos, elementales, de cómo las matemáticas precisamente nos ayudan con este objetivo de conocer cómo una población va cambiando en cuanto al número de sus habitantes, ¿no? O la rapidez con la que crece, o la proyección que nos puede ser de gran utilidad para prepararnos, para anticiparnos a los sucesos que se pueden ir dando, de continuar con una tendencia como la que podemos estimar. Entonces, vamos a hacer énfasis en eso. Pues para no atrasarnos más, vamos a dar inicio a este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 1 del módulo número 13. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual del módulo. Entonces, vamos a iniciar. Fíjate, en Tijuana son las 5, según nos comenta Fabiola. Bueno, pues todavía temprano. Ok. Bueno, los objetivos de los espacios abiertos en términos generales es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Una vez que ustedes ingresen a la plataforma, lean los recursos, la rúbrica de evaluación, las instrucciones de las actividades. Probablemente les genere algunas dudas o algunas inquietudes que quieran compartir en estos espacios abiertos. Hay que aclarar que el principal objetivo de los espacios abiertos es ese, el de que ustedes, con las dudas y los comentarios que puedan surgir a través de esta dinámica que realizan cuando ingresan a la plataforma, al aula virtual, los puedan compartir aquí o los puedan solucionar durante este tiempo que tenemos el espacio abierto para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo es, bueno, dentro de los beneficios que tiene el espacio abierto es de que podemos resolver las dudas que tengamos aquí mismo. Es cierto que tenemos también el correo institucional y el mensajero de la plataforma, pero recuerden que ahí hay un espacio de hasta 24 horas para poder responder a las dudas y solicitudes que puedan llegar, ¿no? Entonces, si por ejemplo hoy tienen una duda, sábados y domingos no cuentan para resolver la duda y cuando la resolvamos ya habrá transcurrido el lapso para entregar las actividades. Entonces, pues como parte de los beneficios que tienen esos espacios abiertos para el aprendizaje es el de que aquí ustedes puedan resolver sus dudas y continuar avanzando con sus actividades. Entonces, es uno de los objetivos, atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. También en el espacio abierto anterior tuvimos la oportunidad de conocer las metas. ¿A dónde queremos llegar con este módulo número 13 en cuanto a los conocimientos que debemos lograr? Pues bien, tenemos unos aprendizajes esperados que yo espero que
la mayoría ya haya tenido la oportunidad de consultar, porque cuando nos preguntamos precisamente a dónde debemos llegar, la respuesta es conozcan los aprendizajes esperados, ¿no? Ahí está la respuesta a lo que debemos lograr durante el presente módulo. Entonces, a veces nos vamos o nos extendemos más allá de lo que debemos lograr. No está mal, no está mal. Una vez que hayamos logrado los objetivos básicos, ¿no? En ese caso son los aprendizajes esperados. Si una vez que logremos esos objetivos, queremos continuar fortaleciendo, incrementando lo que sabemos, entonces sí, podemos utilizar otra gama de conocimientos o de otras fuentes de información o de otro tipo de ejercicios o de otro tipo de modelos. Pero una vez que comprendemos al menos estos elementos básicos que están en los aprendizajes esperados, ¿no? No podemos todavía correr si no aprendimos por lo menos a caminar, ¿no? Entonces, la idea es esa. Entonces, aquí, en este espacio abierto, vamos a tratar de describir al menos un aprendizaje esperado, que ustedes identifiquen cómo es que lo podemos lograr con algunas sugerencias únicamente, porque la idea de que hagamos énfasis en el aprendizaje es que lo que plasmemos aquí sean únicamente sugerencias con las herramientas de las que yo dispongo, ¿no? Pero probablemente ustedes no tengan esas herramientas o tengan otras distintas, o que a lo mejor en los aspectos cognitivos no los analicen de la misma forma que yo, pero sí logrando el mismo objetivo. De forma que ustedes con lo que tienen, con el conocimiento, con las herramientas, con las habilidades, también puedan llegar a esos aprendizajes esperados dentro de lo que ustedes saben. Entonces, la idea es esa, que yo les presente algunas sugerencias y que ustedes las puedan tomar o retomar o modificar o cambiar o cualquier otra situación, pero siempre y cuando logremos el aprendizaje esperado. Entonces, ese es el objetivo que persiguen, describir un aprendizaje esperado con lo que yo de la forma que yo les propongo, aunque no es la única, es solamente una sugerencia las que hacemos acá. Y para lograr esto vamos a realizar en conjunto ejercicios. Hoy sí tenemos algunos cuestionarios y tenemos un ejercicio que nos va a ayudar a identificar por qué es importante medir la dinámica de la población. Entonces, vamos a conocer los tres modelos que nos ayudan con esto y para esto vamos a realizar un ejercicio y algunos cuestionarios. La idea es que ustedes cuando hagan el ejercicio, no se trata de que mecanicemos, que lo hagamos de la misma forma nuevamente, ¿no? Sino que les dé un nuevo panorama de cómo lo pueden resolver. Y con los demás elementos que ya van integrando a su aprendizaje, vayan retomando aquellos aspectos que para ustedes sean de utilidad y los coloquen en su actividad integradora. Entonces, ese es el objetivo. También lograr un aprendizaje significativo, es decir, que vinculemos. Muchas veces podemos aprender sobre muchas cosas, ¿no? Pero si ese conocimiento no lo aplicamos a las situaciones en las que vivimos todos los días, probablemente ese aprendizaje no sea significativo o no tenga ningún valor porque no lo estamos aplicando a algo concreto en nuestra vida cotidiana. Entonces, la idea es que los aprendizajes que obtengamos acá los podamos aplicar en nuestro contexto. Algunas situaciones en las que tengamos que tomar alguna decisión o tengamos que obtener algunas conclusiones. Por supuesto que estas actividades a ustedes les ayudan a reflexionar sobre las áreas de oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que les falta todavía? De lo que vimos aquí, ustedes identifican algunos aspectos y se preguntan, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo superar esta área de oportunidad que tengo? Entonces, esto les ayuda a reflexionar sobre esos aspectos que aún están pendientes y que de alguna forma diseñen algo para que puedan superar esas áreas de oportunidad. Y por supuesto, vamos a identificar algunas consecuencias de la dinámica de la población. Ok, algunas reglas de comunicación. Pues escriban su nombre completo para en caso de participar asignarles la puntuación. Recuerden que estos espacios abiertos les da la oportunidad de obtener una puntuación adicional. No es para todos, únicamente para los que participen activamente. Y para participar es que precisamente tenemos estas actividades que vamos a ir desarrollando con el fin de que ustedes las realicen. En ocasiones hago algunas preguntas que ustedes pueden responder por voz o por medio del chat, pero que les ayude a reflexionar,
¿no? No se trata únicamente de preguntas con el objetivo de participar, sino de que ustedes reflexionen, que analicen, que esto les lleve a abrirse a nuevas ideas, a nuevos conceptos, a nuevas estrategias, ampliar lo que sabemos sobre los temas. Levanten la mano en caso de querer participar. Bueno, en esta ocasión que somos algunos, pues, no hay necesidad, ¿no? Pero la idea es que cuando seamos un mayor número, pues para tener un orden en las participaciones y que todos tengamos oportunidad, utilicemos esta herramienta. Seamos claros y corteses con sus compañeros de asesor virtual, evitemos los errores ortográficos. Recuerden que es la imagen la que nosotros presentamos y sobre todo si estamos estudiando, pues esta debe ser congruente con nuestros objetivos académicos. Si estamos estudiando es porque queremos mejorar en los diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Y uno de ellos es el de cuando escribimos, cuando redactamos, tener una mejor redacción y una mejor estructura en lo que vamos escribiendo, ¿no? Entonces, pues esto lo tenemos que empezar a aplicar ya, ¿no? Tanto en el ámbito académico como en el ámbito personal, como en el ámbito laboral. La idea es que se note que estamos mejorando en los conocimientos que tenemos respecto a este tema de la ortografía y la gramática. Procuremos que las dudas y comentarios sean claros y concretos y por favor coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar, ¿no? Esta parte es importante, sobre todo para que guarden el ámbito privado, las comunicaciones que puedan tener, ¿no? Porque a veces dejan abierto el micrófono y se ponen a platicar y nos enteramos de todo lo que van diciendo ahí en su plática, que muchas veces es únicamente del ámbito personal. Eh, a través de las diferentes generaciones en las que he tenido la oportunidad de participar como asesor virtual en en este módulo, hay ciertas áreas de oportunidad que se han dado con frecuencia. Las he planteado o las he tratado de plantear aquí. Distinguir entre tasa de crecimiento versus crecimiento absoluto. Son dos conceptos diferentes. Recuerden que en sus actividades ustedes tienen diferentes situaciones. Y dadas las características de esas situaciones, es que ustedes van a elegir los modelos que más se adecúen al análisis que vamos a realizar, ¿no? O al análisis de esa situación en particular que se les está presentando. Entonces, comúnmente confunden lo que es una tasa de crecimiento con lo que es un crecimiento absoluto. Identifíquenlo con claridad, tienen los recursos y ahí analicen cuál es la diferencia y en qué situaciones se aplican cada uno de estos modelos. Incluyan alguna experiencia de su contexto. Recuerden que las actividades están divididas en tres partes. Comúnmente tenemos una situación. En esa situación se nos dan algunos datos que debemos extraer. Con esos datos debemos sustituirlos en un modelo matemático, el que nosotros hayamos elegido conforme a las características de la situación. Una vez que elegimos el modelo y sustituimos los datos, pues es necesario realizar todo el proceso matemático, demostrar que somos capaces de realizar diferentes operaciones matemáticas, elevar a la potencia, sumar, restar, dividir, multiplicar, que conocemos precisamente la jerarquía de las operaciones, que primero van a realizarse las operaciones que estén en corchetes, en paréntesis, y luego las que estén fuera de ella, y que también las que estén fuera de ella, pues tienen cierta jerarquía, la división, la multiplicación, la suma, la resta. Entonces, son diferentes formas que vamos demostrando lo que sabemos sobre el desarrollo de modelos matemáticos. Para esto utilizamos una hoja de Excel, porque esto nos da la facilidad de demostrar todo ese desarrollo de las operaciones matemáticas. En el espacio abierto anterior vimos cómo podemos insertar una hoja de cálculo en nuestra hoja de procesador de texto, ¿no? Entonces, incluyan una experiencia de su contexto, por favor. ¿Qué se puede prevenir o qué se puede lograr? Sobre todo en esa parte de las conclusiones. Porque ahí, bueno, a eso iba, a que en las conclusiones debemos obtener las conclusiones derivado del ejercicio. Y como parte precisamente de este aprendizaje significativo es que con posterioridad debemos incluir algo que esté dentro de nuestro contexto, ¿no? Para que logremos ese vínculo entre los conocimientos que vamos adquiriendo y nuestra vida cotidiana. El plano cartesiano, que básicamente el plano cartesiano es una hoja
Por ejemplo, cuando hacemos una gráfica, podemos insertar algunos modelos, ¿no? Comúnmente cuando se habla de crecimiento, utilizamos esto. Y dentro de este tipo de gráfica, que es una gráfica de líneas, y dentro de esta gráfica de líneas es que podemos incluir, por ejemplo, aquí las coordenadas, ¿no? Entre otras, dependiendo cómo lo vayamos eligiendo. Aquí, por ejemplo, veamos. Este, por ejemplo, ¿dónde está? Me da tanto los ejes, lo que se grafica en el eje de las X y en el eje de la Y. Entonces, la misma hoja de cálculo me va guiando para que yo obtenga lo que me están solicitando. ¿Ok? Argumentar las respuestas con los resultados. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo es importante argumentar con lo que vamos obteniendo, con los resultados que vamos obteniendo del ejercicio que se nos está presentando. Y por favor, eviten copiar y pegar de las fuentes de información, porque muchas veces lo que hacemos es buscar la conclusión en la red. Recuerden, esa conclusión no se busca en la red, se obtiene a través del análisis del ejercicio que estamos realizando. ¿Por qué es importante? Yo analizo el ejercicio y veo por qué fue importante hacer ese tipo de cálculos y operaciones matemáticas. Esa conclusión no viene en la red. Podemos encontrar a lo mejor algo que se asemeje, pero sin lugar a dudas no es igual a que yo analice lo que está sucediendo en el ejercicio que me están dando para poder concluir lo que me están solicitando y completarlo con alguna experiencia en mi contexto en la cual tenga relación con lo que estoy comentando. Entonces, son algunas áreas de oportunidad. En esta, para argumentar las respuestas con los resultados, recuerden, comúnmente así es como colocan la respuesta. La población ha crecido muy rápido, pero ha crecido muy rápido. ¿Eso cuánto es? Recuerden que estamos en un módulo de matemáticas y es importante determinar creció muy rápido, pero cuánto, porque precisamente es lo que queremos medir, cuánto ha crecido. 10, 15, 20, 50, 80, 90, 100%, ¿cuánto? Entonces los resultados nos van a decir cuánto es lo que ha crecido, si muy rápido, muy lento, pero vamos a plantear un número. La idea es que respondamos así. Esto que subrayé en rojo es algunos aspectos que por lo menos debe contener la respuesta, ¿no? El modelo. Recuerden que estamos identificando el modelo que nos ayudó a resolver la situación. Y a veces en el afán de que no les salga nada mal, hacen todos los modelos en la misma situación. Eso también es incorrecto, porque solo uno de los modelos es el que resuelve la situación. Lo único que identifican es que lo único que evidencian cuando incluyen los tres modelos es que realmente no identificaron con claridad el que resuelve la situación. Entonces, coloca en el modelo la tasa de crecimiento de la población muestra aquí el periodo, la rapidez fue del 3%. El resultado, lo que obtuve de todo el desarrollo del modelo matemático fue esto, para poder responder con claridad a lo que me están preguntando. Que no tenga ambigüedades de que, bueno, utilizo todos los modelos para que alguno le atine. Recuerden que cuando ustedes entregan sus actividades, hagan de cuenta que yo no sé nada. Hagan de cuenta que ustedes están haciendo el análisis y que lo van a presentar como parte de un proyecto y que ahí ustedes van a explicar claramente los resultados que están obteniendo. No asuman que alguien ya sabe. Por eso ustedes tienen que ser muy claros y muy cuidadosos al emitir sus respuestas. Ok, este es un ejercicio que vamos a resolver, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Cuando tenemos algún ejercicio, por ejemplo, un restaurante de comida rápida, ha estado experimentando problemas con una población de ratones en sus instalaciones. La población inicial era de un ratón y se ha observado un crecimiento en la población durante los últimos 2 meses.
Determina la tasa de crecimiento mensual de la población de ratones y analiza las consecuencias de este crecimiento. De seguir esa tendencia, ¿cuántos ratones habrá al final? A ver, con la información que ustedes ya tienen, ¿qué modelos vamos a utilizar para poder responder a lo que nos están preguntando? A ver, ¿quién lo escribe por ahí? A ver, ¿qué modelos? ¿Cuál? Al menos uno que vayamos a utilizar. Tasa de crecimiento es uno. Muy bien. Bueno, en lo que escriben ahí, recuerden que antes de resolver cualquier situación, cualquier problema que se nos presente, es importante buscar información. Aquí, por ejemplo, me está hablando de cosas que probablemente conozca, pero que no a profundidad. Por ejemplo, determina la tasa de crecimiento mensual. ¿Y cómo se determina? ¿Qué es la tasa de crecimiento? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo puedo obtener? ¿Cuál es el modelo matemático de la tasa de crecimiento? ¿Cómo lo puedo desarrollar? ¿Qué herramientas puedo utilizar? Entonces, son aspectos que aunque parecen muy simples, involucran el desarrollo de varios conocimientos y de varias habilidades, incluyendo entre ellas el uso de nuevas herramientas para poder desarrollar estos modelos, ¿no? Analizar, tengo que analizar. ¿Qué voy a analizar? Pues los resultados que me va a dar el modelo matemático. Entonces, se ve algo simple. Entonces, por eso es cuando estamos iniciando con alguna actividad, no es recomendable ir directamente a la actividad y tratar de desarrollarla, porque aún carezco eh, de alguna formación, por lo menos en el conocimiento de los modelos matemáticos, en el uso de la hoja de cálculo. Entonces, antes de iniciarla, es necesario, por lo menos, tener un conocimiento sobre el tema que estoy tratando o que estoy aprendiendo. Entonces, vamos a resolver este cuestionario. A ver, acá está. Ahí se los compartí. Vamos a ingresar aquí en lo que, pues yo esperaría que al menos las dos personas que estamos nos conectemos. Nada, bueno, recuerden que estos espacios, estas son aquellas actividades en las que se espera que participemos para poder obtener la puntuación adicional. Es un tipo de función polinómica de primer grado y la podemos representar como una línea recta, lineal, exponencial o logarítmica.
¿Cuál de estas sería? Bueno, hay que recordar que las funciones que se representan con una línea recta, que son de primer grado, son funciones lineales. Esta información la obtuve de los recursos de la semana. Entonces, si notan que les costó un poco de trabajo responder, tienen que recurrir a los recursos de la semana. La pregunta número 2. Los tipos de las funciones trascendentes son trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, cuadráticas y simples, únicas y múltiples. Muy bien, recuerden que las funciones trascendentes son de tres tipos y están en los recursos de la semana: trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Vamos a trabajar comúnmente con un tipo de estas funciones trascendentes, que es la exponencial. Si ustedes la identifican en la primera actividad, tienen una función exponencial y la idea es que ustedes, entre otras habilidades, aprendan cómo desarrollarla en una hoja de cálculo. Pues si bien tenemos una tabla, pero ¿cómo la podemos desarrollar? No es una función tradicional o una operación tradicional, como una suma, como una resta, como una multiplicación. Es una función un poco más avanzada. Y hay que saber que también para qué nos puede servir. Entonces, cuadráticas y simples no es la respuesta. La pregunta número 3. Esta función se puede presentar de la siguiente forma: A por B elevado a la X. Logarítmica, exponencial o lineal. Muy bien, es una función exponencial. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cuál es la característica de la función exponencial? A ver, puede ser así, pero puede ser de otras formas. Pero ¿cómo podemos identificar que estamos ante una función exponencial? Por ejemplo, esta sería una función exponencial. Esta de acá. ¿Cómo ven? ¿Sería una función exponencial? ¿No ven? ¿No ven? A ver. Ah, por el tamaño. Ahí está. Esta sería una función exponencial. Vamos a ver. ¿Cuál sería la exponencial? ¿La uno o la 2? La segunda sí, ¿por qué? Porque tiene
una parte que va elevada a la potencia, la cual se llama exponente. Y tiene una parte que se llama base. Entonces, base y exponente son dos de las características que tiene una función exponencial. Bueno, vamos a seguir con la otra. El resultado de 4 elevado a la 36 es la primera, que es un número enorme, la segunda, que es 144, o la segunda, que es 32. A ver, pueden contestar ahí en el chat. Yo creo que como ya me pasé mis 5 diapositivas, ya las siguientes no tienen. La uno, la 2 o la 3. La primera, muy bien. Bueno, muy bien. La idea es que reconozcamos a la función exponencial. Muchas gracias por su participación. Vamos a dejarlo hasta ahí. A la función exponencial como parte de las funciones trascendentes y que podemos utilizar para medir o hacer algunas proyecciones. Muy bien. Entonces, aquí tenemos algunos modelos matemáticos. Fíjense bien. Si ustedes revisan los recursos, van a encontrar que tenemos tres modelos matemáticos para entender cómo varía la población, por lo menos entenderlo de forma básica. Y algunos aspectos básicos de cualquier población es que crecen. Entonces hay que medir cuánto crecieron. La otra es conocer la rapidez con la que crecieron. Hay poblaciones que crecen muy rápido, como la que vamos a ver a continuación, y hay poblaciones que crecen, pero de forma lenta. Son situaciones que tienen consecuencias totalmente diferentes. Y la última es que podemos saber cuánta población seremos en un determinado periodo a futuro, ¿no? Vean bien, cuántos seremos, es decir, estamos proyectando la cantidad de personas que seremos en determinado número de periodos, 2, 3, 4, 5, la cantidad de personas que seremos a futuro. ¿Ok? Ya habían visto estos modelos, ya los vieron en sus recursos. Recuerden que ahí está todo y es lo que va a ser su materia prima, sus insumos sobre todo para poder desarrollar su actividad. No, el crecimiento absoluto es el crecimiento nada más. ¿Cuánto crecimos de un periodo a otro? Cuando proyectamos es que queremos saber cuántos vamos a hacer al final, es decir, no tenemos un crecimiento. Tenemos datos que nos van a ayudar a saber cuántos vamos a hacer, pero puede ser que seamos más, pero también puede ser que seamos menos. Solo estamos calculando el número de personas que vamos a llegar a ser con los datos que tenemos hoy en día. Ok, bueno, esto vamos a... Ahora sí. Entonces, aquí tenemos el ejercicio que previamente les di. Recuerden, ustedes antes de ingresar a los ejercicios, pues como ya vieron, necesitan un conocimiento que pueden obtener de los recursos de la semana. No puedo iniciar a desarrollar algo si al menos no conozco lo que estoy haciendo, si no tengo un conocimiento básico sobre algún modelo, sobre algunos conceptos, porque no lo voy a poder desarrollar, me va a ser más difícil desarrollarlo. Pues, aparentemente son fáciles, pero sí implica el hecho de que yo incremente lo que sé sobre el tema. Ok, entonces vamos a ver. Aquí, como vamos a desarrollarlo en una hoja de cálculo, dice, un restaurante de comida rápida
cualquiera, ha estado experimentando problemas con una población de ratones en sus instalaciones. Todos sabemos que cualquier restaurante que tenga alguna población de ratones o de cucarachas o de cualquier otra espécimen, pues probablemente sea un problema, porque este tipo de animales pues se alimentan de la comida, que, pues se van expandiendo, ¿no? Entonces, ellos detectan una población inicial de un ratón, ¿ok? Y se ha observado un crecimiento de la población durante los últimos 3 meses. Y aquí nos da una tablita. En el mes de enero era un ratón, como está aquí. En el segundo detectan que ya hay 2 ratones. En el tercer mes detectan que ya son 6 ratones. Pero ya para abril son 24 ratones. Hasta aquí parecen ser pocos ratones, ¿sí o no? Uno diría 24 ratones, pues hay. Pero vamos a determinar, nos piden determinar la tasa de crecimiento mensual de la población de ratones y responder qué observamos de su tasa de crecimiento. Recuerden que hay un análisis que dice, un aprendizaje esperado que dice, llevar a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento. Entonces aquí tenemos que analizar la tasa de crecimiento que debemos obtener previamente. Entonces, vamos a obtenerlo. Para poder desarrollar este tipo de ejercicios, pues, aunque tenemos que entregarlo en un procesador de texto, definitivamente la mejor herramienta para hacer tablas, para hacer gráficas, para hacer operaciones matemáticas es la hoja de cálculo. Entonces, hay varias opciones que ustedes pueden seguir. Una de ellas, pues digo, voy a insertar aquí una hoja de cálculo. Acá está, ¿no? Y aquí voy a ir desarrollando todas mis operaciones. Por ahí me decían, es que yo utilizo el celular para hacer mis actividades. Yo estoy seguro, esta es una opción. No es necesario que ustedes lo hagan así. Es una opción para que puedan lograr la habilidad de usar, por ejemplo, la hoja de cálculo, integrarla con un procesador de texto y puedan cumplir con lo que les están solicitando y lograr los aprendizajes esperados. Si ustedes tienen otra opción diferente, pero que al menos demuestran las operaciones que realizaron, los modelos, las cantidades que fueron obteniendo, no va a haber ningún problema. Cualquier opción lo pueden utilizar. Esto solo es una opción, porque a mí, o considero que esta opción les permite a ustedes lograr ese aprendizaje esperado. Pero son libres de elegir cualquiera que ustedes se les ocurra, ¿no? O que consideren que les pueda ayudar también a lograr esto, o de acuerdo a las herramientas, porque también sabemos que no tenemos todas las herramientas. Yo lo hago porque tengo estas, a lo mejor tengan ustedes otras, pero igual las puedan integrar de forma diferente y logren el aprendizaje esperado. Perfecto, no hay ningún problema. No tiene que ser así. Entonces, aquí en mi hojita de Excel dice, determina la tasa de crecimiento mensual. ¿Ok? De los 3 modelos que tengo aquí, ¿cuál es el que debo utilizar para calcular la tasa de crecimiento mensual? ¿La uno, la 2 o la 3? La 3. Muy bien, la 3. Su nombre lo mismo lo dice. Tasa de crecimiento. Determina la tasa de crecimiento. Entonces,
¿Qué datos aquí en la hoja de cálculo voy a colocar? Voy a copiar, fíjense cómo voy copiando y voy tasa de crecimiento. ¿Cómo lo voy a obtener? ¿Qué datos me da? Es la segunda parte. ¿Qué datos de lo que me están dando en la situación que se está presentando? ¿Qué datos me van a ser de utilidad para poder desarrollar el modelo? Entonces yo tengo que colocar el modelo y ver qué es lo que me están pidiendo. Lo voy a quitar de aquí y lo vamos a hacer aquí. De la misma forma trabajamos aquí por fuera que ahí, ¿no? Entonces, si este es el modelo, ¿qué datos me están dando? ¿Qué variables necesito encontrar en la situación que me están presentando que me va a ayudar a desarrollar el modelo? Eso es lo que tengo que localizar, porque una vez que yo identifique el modelo me va a pedir, ok, te puedo ayudar, ¿qué información tienes? Entonces, aquí es donde tengo que localizar. Fíjense, en este caso me dicen la población. El modelo dice que localice esta variable población T. ¿Qué es la población T? Es la población de ratones en el periodo actual. La población cero, me dice. ¿Qué es la población cero? Es la población de ratones del periodo inicial. Y la población N, el número de periodos a proyectar. En este caso no tenemos N, nada más tenemos esa variable población actual y población inicial. Entonces, ¿cuál es la población? Si voy a determinar la tasa de crecimiento del primero, pues no, porque no tengo con qué compararla. Pero ya a partir del segundo mes ya tengo datos. ¿Cuál es la población del periodo actual entre enero y febrero? Ya voy a desarrollar el modelo. ¿Cuál es la población actual entre enero y febrero? Dos ratones, muy bien. Pongo paréntesis, dos ratones. ¿Y cuál es la población inicial entre enero y febrero? Uno, claro que sí. Cierro paréntesis y divido entre la población del periodo inicial. Como ya identificamos, es uno. Y me da la tasa de crecimiento. ¿Cuánto o cuál es la velocidad con la que creció la población de ratones entre enero y febrero? ¿Cuál es la velocidad o con qué rapidez creció? El 100%. Claro que sí. Ahora vamos a hacer el del segundo utilizando el mismo modelo, pero ahora para el periodo febrero-marzo. Marzo menos febrero dividido entre febrero. ¿Cuál fue el crecimiento, la rapidez de crecimiento de ese periodo? 200%. Y vamos a hacer el último. Solo lo arrastramos, ¿ven? En Excel. Ya nos determina el modelo. ¿Cuánto creció? 300%. ¿Qué estamos observando de estas tasas de crecimiento? ¿Qué podemos concluir? Si las graficamos incluso,
¿Qué podemos observar de estas tasas de crecimiento? ¿Va aumentando o va disminuyendo la población de ratones? Va aumentando, exactamente, va aumentando, pues pasamos de ser uno a ser 24, es decir, crecimos de enero o de marzo a abril 300%. Es decir, sí va siendo un incremento bastante considerable del 300%. De periodo a periodo. Como alguien dijo ahí, pues entre periodo y periodo ha ido un incremento del 100%. Entre enero y febrero creció el 100%. Entre febrero y marzo creció el 100% porque pasó del 100% al 200%. Y luego del 200% creció al 300%, es decir, creció todavía más. Entonces, vamos analizando que las tasas de crecimiento nos van indicando si existe o no un crecimiento importante en la población. Entonces, cuando crece más de un 100%, pues sí es un crecimiento considerable, pero vemos que solo son 24 ratones. ¿Cuántos seremos al final? Bueno, vamos a continuar. Ahorita ya determinamos, fíjense la gráfica, cómo se va comportando el crecimiento, es decir, va yéndose, va creciendo. Pero ¿vieron cómo utilizamos el modelo, la hoja de cálculo? ¿Cuántos ratones habrá al final del año? Entonces, aquí precisamente podemos hacer dos cálculos. El primero que podemos ir marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Podemos hacer los mismos cálculos, pero utilizando, si ven, lo hicimos sin utilizar una función exponencial. Ay, pero mes por mes, cada uno de los meses fuimos determinando. La función exponencial nos ayuda a que lo hagamos de forma directa. Como nos están solicitando cuántos ratones habrá al final del año, pues el final del año, sin lugar a dudas, es diciembre. Y si nosotros partimos de que los últimos datos conocidos es que tenemos 24 ratones, para hacer la predicción, entonces, ¿cuál de estos modelos utilizaríamos? ¿El uno, el 2 o el 3? Ahora queremos proyectar el 2. A ver si dice algo diferente Itzel. ¿No se ve la pantalla? Bueno, fíjense, ¿cómo vamos a utilizar el modelo exponencial? Definitivamente es el número 2.
Y lo mismo, hay que ver qué datos nos está solicitando y tratar de encontrarlos en el procedimiento. Entonces, en este dato nos dice la población del periodo por 1, que así es la fórmula, por la tasa de crecimiento. En este caso es del 300% elevado al número de periodos. Entonces, tenemos que, tomamos los datos de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 periodos que queremos proyectar. Y listo. En lugar de hacerlo mes por mes hasta obtener el mes que queremos llegar, lo podemos hacer de forma directa utilizando la función exponencial. ¿Por qué? Porque aquí ya colocamos el periodo que queremos obtener. En este caso, diciembre, que son 8 periodos hasta diciembre. Entonces, nos evitamos este trabajo con la función exponencial, ¿no? Pero si nos piden una tabla, dependiendo de las instrucciones, pues tenemos que hacerlo conforme nos pidan las instrucciones, lo que queramos realizar. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la otra respuesta. Aquí es donde vamos a responder. ¿Qué observamos de su crecimiento? Observamos, y aquí es donde vamos a ir respondiendo, ¿no? Que la tasa de crecimiento pasa de 100 a 200%. Recuerden, de febrero a marzo, lo que implica un crecimiento de la población de ratones. ¿No? ¿Ven cómo estamos utilizando los resultados que hemos obtenido para poder responder? De seguir esa tendencia, ¿cuántos ratones habrá al final? De seguir esa tendencia, al final serán 1.572.864 ratones. ¿Ok? ¿Qué consecuencias tendrá en el mobiliario? Esto vamos a... E insumos del restaurante ese crecimiento de ratones. Aquí ya es un poco de reflexión. ¿Qué consecuencias consideran que tendría ese crecimiento de ratones en el mobiliario e insumos del restaurante? Recuerden, explicar. Ajá, bueno, a ver, vamos a ver. Pérdida de alimentos y clientes. Serían y clientes. Pero aquí falta algo importante. ¿Por qué? Aquí no lo están explicando, solo están mencionando que habría pérdidas de alimentos y clientes, pero las pérdidas de alimentos pueden deberse por muchas razones. Lo mismo que los clientes. A lo mejor un cliente llega y no le gusta el sabor, simplemente se pierde. O lo siente muy caro, lo pierde. Entonces, puede deberse a muchas situaciones. Sí, puede deberse, entre otras, a los ratones, al número de ratones. ¿Pero por qué?
Y es donde ustedes tienen que explicar, argumentar, no únicamente mencionar. Si únicamente lo colocan así, no van a obtener el nivel experto, porque solo están mencionando, no hay una explicación, un vínculo que se pueda dar. Tienen que explicar por qué. Esta parte es la importante, el argumento, la razón de lo que ustedes dicen es una consecuencia. De preferencia, un ejemplo concreto y claro. Explicar. Pero ¿por qué el aumento de ratones se generan enfermedades? No, o sea, un poquito más. Traten de detallar. Mala reputación, pues sí puede ser. ¿Por qué se dan las pérdidas económicas? Ahí no está claro cómo los ratones pueden generar unas pérdidas económicas. ¿Qué se tiene que dar para que llegue esa consecuencia? No, explicar, pasar de una etapa a otra tratando de mostrar el desarrollo, de explicar cómo es que llegamos, pasamos de aquí hasta esto. Esa es la idea para lograr el aprendizaje esperado, explicar. Y al final, estos cálculos los podemos hacer insertando la hoja de cálculo o en una hoja por separado, lo guardamos y lo adjuntamos en una liga Drive como la que estamos aquí, ¿no? Sí, de forma que si yo quiero ver los procedimientos, que los necesito ver, entre a la liga Drive, me abra su hoja de cálculo y yo pueda ver todo lo que hicieron, todas las operaciones, las sumas, las restas, los datos que tuvieron que identificar para poder desarrollar el modelo. Entonces, por eso es importante para lograr el aprendizaje esperado de identificar los modelos, ¿no? ¿Dudas hasta el momento? Muy bien, aquí sin querer vimos los tres aprendizajes esperados. El primero, el de analizar las tasas de crecimiento. ¿Por qué es importante? ¿Qué nos puede indicar una tasa de crecimiento y el crecimiento de varios periodos de esta? Número dos, de que podamos utilizar los modelos matemáticos para entender cómo varía la población. No es solo utilizarlos, sino también desarrollarlos. Que nosotros de una situación podamos extraer la información, identificar el modelo correcto y desarrollarlo. Y por último, el de explicar. Con ese resultado que yo obtuve, si se dan cuenta, traté. Pero fíjense que aquí, inclusive me están diciendo, se puede generar enfermedades y mala reputación. Pero la pregunta decía, en el mobiliario e insumos del restaurante. Es decir, sí es cierto, puede lograrse todo esto, pero la pregunta aquí es clara, en el mobiliario e insumos. Entonces también es importante leer lo que me están preguntando para que yo responda a lo que me están preguntando. Es cierto, lo que ustedes comentan puede deberse, pero si se dan cuenta, la pregunta aquí es clara. En el mobiliario e insumos del restaurante. Entonces, leamos con detenimiento, con claridad y respondamos de forma puntual, tratando de explicar lo que nos están preguntando. Si no hay ninguna duda, pues les deseo una excelente noche y, bueno, estoy esperando que terminen de escribir. No sé si se van a despedir o va a ser alguna duda. Bueno, de todos modos, recuerden, la idea es esa.
Ah, bueno, solo nos estamos despidiendo. Muy bien, excelente noche a todos. Nos vemos la siguiente semana. Yo les recomiendo entregar las actividades de preferencia antes del día domingo. Recuerden que siempre hay situaciones que se pueden presentar y ya dejarlo todo al último y que tengamos alguna complicación, pues a lo mejor no podamos entregar nuestra actividad. Entonces, por eso es anticiparnos. Sábado o el día de hoy lo entregamos y ya, listo a descansar o a tratar de ver las actividades que vamos a desarrollar en la semana número 2. De mi parte es todo. Que tengan una excelente noche y nos vemos en el siguiente espacio abierto de la siguiente semana. Un saludo.